Buenos días, mis queridos estudiantes en nuestra aula de civilización española. La última vez hemos descubierto cómo fue el enfrentamiento entre dos Españas, una liderada por el absolutismo y otra que proyectaba o buscaba restaurar eh, la modernidad y el liberalismo. Y luego pasamos a otra etapa donde parece que España entró en una bola de cristal, que desde fuera parece que todo está bien, en armonía, sobre todo por el turno pacífico que hubo entre ambos bandos. Cada año gobierna al país un bando diferente del anterior y pensando que de esa forma van a apagar cualquier intento de incendio o guerra civil dentro del país. Pero al mismo tiempo, cuando Primo de Rivera llegó al poder, esto empeoró un poco la situación y permitió que España entrara en un túnel un poco más o menos sombrío que lo llevará directamente a la Guerra Civil Española de 1936 hasta 1939. Hoy solamente nos vamos a enfocar en este periodo de restauración borbónica y la dictadura de Primo de Rivera. Como ven, les traje dos imágenes que reflejan muy bien este periodo. En la primera imagen vemos en el reloj de arena dos figuras que reflejan el turno pacífico entre dos bandos diferentes. Cada año toma el poder un bando diferente. Y luego con las reformas traídas por Antonio Cánovas de Castillo, quien intentó apaciguar la situación en el país y intentar evitar cualquier eh, malentendido o alarma que puede llevar al país a consecuencias un poco negativas. Y al mismo tiempo vemos este barco que está en pleno naufragio, que simboliza la pérdida de España de sus últimas colonias, tanto en Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Y al mismo tiempo termina la imagen con la llegada de Primo de Rivera. Eh, es un dictador español quien ocupó el país como casi 6 años y quien tuvo la culpa de empeorar las cosas. Y aunque más tarde intentaron de restaurar la Segunda República, pero todos estos intentos fueron en vano y en vez de favorecer el camino hacia la democracia, permitieron que España entrara en un túnel de aún más sombrío y oscuro de la Segunda de la Guerra Civil Española y del franquismo. Y en esta segunda imagen, como digamos, refleja la doble vida de España de aquel entonces, donde hubo un poco de mejora, sobre todo por las industrias, por la economía. Hubo un poco de respiro, pero todo esto, como digamos, fue una bola de cristal que llena de grietas que en cualquier momento iba a estallar. Empezamos por la síntesis del eje 3. Tras el fracaso del sexenio democrático, España busca estabilidad política con el regreso de la monarquía borbónica bajo Alfonso XII. Se establece un sistema político basado en la alternancia pacífica en partidos, conocido como el turno pacífico, diseñado por Antonio Cánovas del Castillo. Lo que acabamos de hablar desde el principio de nuestra emisión, que después del fracaso o del choque
de las guerras carlistas entre los liberalistas y los absolutistas, llegaron a un acuerdo de establecer un sistema un poco más pacífico entre dos bandos. Este sistema fue diseñado por Antonio Cánovas del Castillo. Sin embargo, esta estabilidad es más aparente que real. El sistema está controlado por élites, el caciquismo, surgen tensiones sociales y movimientos obreros, y España sufre una crisis internacional con la pérdida de sus últimas colonias en el Caribe y el Océano Pacífico. Así que España tiene una crisis de identidad, sobre todo después de la pérdida de sus últimas colonias, y también de que el panorama todavía no estaba tan claro. Bueno, a comienzos del siglo XX, el sistema entra en decadencia, debilitado por conflictos sociales, problemas políticos y el impacto de la dictadura de Primo de Rivera. Podríamos resumir esta etapa en una frase o dos. Decimos que esta etapa es una etapa de estabilidad aparente que oculta problemas profundos y que termina colapsando en 1931 con la caída de la monarquía. Ahora vamos a detallar cada evento. Este eje solamente tiene dos eventos importantes. Tenemos la restauración borbónica del sistema pacífico, y luego vamos a hablar sobre la dictadura de Primo de Rivera. Este periodo comienza tras el fracaso del sexenio democrático y el regreso de la monarquía borbónica con Alfonso XII, que buscaba la estabilidad política. Se establece un sistema diseñado por Antonio Cánovas de Castillo basado en la alternancia de poder entre dos partidos principales, turno pacífico. Su mayor objetivo era evitar los golpes de estados y guerras internas entre ambos bandos. Pero en la práctica, este sistema, como digamos, cayó en su peor enemigo, porque fue controlado por los caciques, quienes también controlaban las elecciones. Siempre había un fraude electoral. Además, el poder estaba siempre en manos de élite. Dos, el sistema del caciquismo. En el mundo rural, los caciques controlaban los votos y las decisiones políticas. El resultado fue una democracia aparente, pero no real. Por último, tenemos la crisis del sistema, final del siglo XIX. España pierde sus últimas colonias tras la crisis de 1898, Cuba, Filipinas, Puerto Rico. Y esto provoca una crisis de identidad nacional, desprestigio político y necesidad de reformas profundas. Ahora pasamos a la inestabilidad del siglo XX. El sistema entra en decadencia, conflictos sociales, obreros contra los élites, crecimiento de movimientos políticos radicales y debilitamiento de la monarquía. Se intenta estabilizar con la dictadura de Primo de Rivera, pero solo aplaza el problema. El final del sistema en 1931, la crisis culmina con la caída de la monarquía y la llegada de la Segunda República Española. Como resumen, es un sistema que nace para dar estabilidad, pero al mismo tiempo oculta o demuestra sus límites, porque, como hemos dicho, que cayó en manos del caciquismo, es decir, los militares que controlaban el país, detrás de la figura de ¿cómo se llama? Alfonso XII. Fueron ellos quienes tomaron las decisiones en vez del rey Alfonso XII, que era como un títere en manos de ese bando militar. Ahora hablamos de forma muy breve sobre la dictadura de Primo de Rivera.
La dictadura de Primo de Rivera es un régimen militar instaurado por Miguel Primo de Rivera con el apoyo del rey Alfonso III X. Suspende la constitución y pone fin al sistema parlamentario. ¿Por qué ocurre esto? Este evento ocurre porque en España había una crisis política del sistema de la restauración. También hubo conflictos sociales y huelgas, problemas militares, especialmente con Marruecos, y se presenta como una solución temporal para restaurar el orden. ¿Qué hizo el régimen? Este régimen de Primo de Rivera, primero, era un gobierno autoritario, sin partidos ni elecciones. Segundo, control del orden público, impulso a obras públicas e infraestructura, que fue, digamos, esto es lo que generó cierta estabilidad económica, más o menos. Pero la parte política estaba bajo fuego. La dictadura de Primo de Rivera fue un fracaso total. Primero, porque primero este dictador perdió el apoyo del rey y de la élite, incluso también de las potencias europeas. Luego, después de la breve euforia económica, perdieron sus recursos financieros y entraron en una nueva crisis económica. El desgaste del régimen de Primo de Rivera, quien terminó por su dimisión en 1930. Y podemos hablar de forma muy breve sobre esta etapa. Y decíamos que la dictadura no soluciona los problemas de España, solo los aplaza y debilita aún más a la monarquía. Y como resumen, al caer la dictadura, también cae la confianza en Alfonso III X, preparando el camino para la Segunda República que vamos a ver en nuestra próxima clase. Aquí tenemos el mapa conceptual de los eventos más importantes de esta etapa, donde destacan 5 puntos importantes. Primero, el regreso de la monarquía borbónica con Alfonso X, el sistema de Antonio Canova de Castillo, quien intentó apaciguar la situación a través del turno pacífico entre dos bandos. Pero este sistema cayó en manos de los caciques, que eran un grupo militar quienes tomaron el control detrás del rey, que era como un títere. Esto también provocó la crisis de 1898 por la pérdida de las últimas colonias de España. Además, la crisis social y política del siglo XX y que terminó con la dictadura de Primo de Rivera. Esto fue un sistema agotado y en decadencia. Nota importante, en la sesión de hoy hemos descubierto una España que parecía habitar dentro de una bola de cristal. Desde fuera, el sistema del turno pacífico proyectaba una imagen de orden y armonía. Sin embargo, este equilibrio era un espejismo que ocultaba grietas profundas. Al quebrarse el cristal, no solo cayó la monarquía, sino que España se adentró en el túnel sombrío de la dictadura, alejándose de nuevo de ese horizonte democrático que tanto le costaba alcanzar. En el próximo capítulo vamos a hablar sobre la Segunda República Española, desde 1931 hasta 1936, que se considera como el preludio del incendio. En nuestro próximo encuentro analizaremos los intensos años previos de la Guerra Civil. Veremos cómo la Segunda República intentó canalizar el clamor del pueblo mediante reformas radicales, poniendo al país sobre un fuego lento de tensiones sociales y políticas. Fue un periodo de esperanzas y miedos donde cada cambio alimentaba una llama que en cualquier momento amenazaba con incendiar la nación entera. Ahora, como una pregunta de reflexión, ¿creen que la República fue el último intento de salvar a España
o simplemente la mecha que encendió un conflicto inevitable. Esto es lo que vamos a descubrir en nuestro próximo capítulo. Les agradezco por seguir esta serie hasta ahora y les doy una cita para más tarde, donde vamos a detallar la Segunda República Española. Muchas gracias y hasta luego. Adiós.